Cayó en mis manos un libro interesantísimo, un libro recién publicado, es de Julio Frenk, exsecretario de Salud y actual rector de la Universidad de Miami. Se llama Proteger a México, un enfoque integral para que el gobierno no nos falle. Es un libro que además tiene pocas páginas, pero tiene un gran contenido. Se lee rápido, pero se queda uno con mucho. Creo que hace una radiografía, y no lo digo porque sea médico, pero hace una radiografía importante de lo que está sucediendo con el país y pone el acento en algo que no hemos identificado como un gran problema en México. Por supuesto, hemos hablado de la inseguridad, hemos hablado de la corrupción, pero él pone un acento especial en el corporativismo que no logramos superar. Pues desde hace muchísimos años seguimos siendo un país corporativista en muchos sentidos. Lo tengo en la línea telefónica, la idea es hablar con él del libro, pero bueno, no puedo perder la oportunidad de platicar también con él sobre lo que está sucediendo en el sector salud del país. Julio, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Muy feliz año a ti y a todo tu público y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que podemos discutir este libro. Y bueno, quisiera comenzar por decir que veo que salió de la imprenta en noviembre y ya traías pues un diagnóstico de lo que sucedería con el desmantelamiento del Seguro Popular. En la página 62 dices que tendría efectos negativos en la disponibilidad de recursos para la salud y en la oferta de servicios públicos de alta especialidad. Es justo lo que estamos viendo, la crisis que digamos se ha desatado a partir del 1 de enero, cuando formalmente desapareció el Seguro Popular y se le sustituyó con el INSABI, Julio. Sí, efectivamente, y el libro, justo, precisamente el título es Proteger a México, porque la tesis es que la función principal del gobierno es la protección de los ciudadanos en una visión integral. Obviamente la protección física, cosa que se viola cuando hay inseguridad, cuando hay asesinatos, cuando hay gente desaparecida, pero es también la protección social, la protección de la educación, garantizarle a todos los niños y niñas un futuro con una educación de buena calidad, y la protección de la salud, que es no el futuro, sino el presente de la gente. Si no me atiendo hoy, me muero o quedo con alguna discapacidad. Y la falla del gobierno principal ocurre cuando se descuida la función de protección. Y esto es lo que estamos viendo ahora con este cambio, que sí, efectivamente, no era muy difícil predecirlo. Y la razón es que el Seguro Popular se diseñó, yo personalmente había dedicado 25 años a estudiar el tema y a conocer todas las experiencias internacionales, incluyendo haber trabajado en la Organización Mundial de la Salud, pero luego hicimos estudios muy cuidadosos, estudios actuariales, para poder fundamentar el programa y crear una base para financiarlo. Y fue gracias a eso que la salud en México, para la gente que no tiene seguridad social, recibió los mayores incrementos en el presupuesto, mayores que cualquier otro campo de la actividad gubernamental. Fue por esos estudios y ese mecanismo financiero que se creó. Eso es lo que se ha desmantelado, y entonces no debe sorprender que no hay presupuesto, las promesas se han vuelto vagas, es ahora una promesa de le vamos a dar todo para todos, cuando el Seguro Popular creó muy claramente una lista específica de las intervenciones, y eso fue para poder garantizarle a la gente que ellos puedan exigir la atención. Para esa lista cubre prácticamente todo, pero hacerlo explícito le daba poder a la gente para exigir. Todo eso ha desaparecido y la gente está confundida. La gente que tenía Seguro Popular no saben si les van a seguir cubriendo, y los hospitales también están desorientados. Entonces han reintroducido las llamadas cuotas de recuperación, cuando lo que se ha prometido es atención gratuita. Entonces, sí es preocupante, es un gran retroceso. Yo espero que las autoridades vayan corrigiendo sobre la marcha, pero era innecesario. Tú dices que hubiera sido mucho mejor pues cambiarle de nombre, como se ha hecho con otros programas, y arreglar los problemas que pues inevitablemente habían surgido a lo largo de 15 años. Exactamente, esa es la forma de construir.
El Seguro Popular estaba muy lejos de ser perfecto, tenía muchas deficiencias. ¿Tenía Entonces, corrupción, como ha señalado el presidente? Bueno, la corrupción es porque había finalmente dinero para la salud, pero eso no era un problema del Seguro Popular, es un problema de la falta de sistemas de control de la corrupción. Uh-huh. Antes no había dinero para la salud, antes del Seguro Popular, pues nadie se lo robaba porque no existía. Uh-huh. Cuando se crea un mecanismo para mejorar el financiamiento de los servicios, en algunos estados, y debo destacar algunos estados, fueron casos aislados y una minoría. La mayor parte, la inmensa mayoría de los recursos que se movilizaron en esos 15 años para el Seguro Popular se aplicaron como debía de ser, y ahí están los resultados. Es el programa más evaluado y es un programa que ha tenido en general buenos resultados, pero sí hubo algunos casos de ciertos gobiernos estatales donde hubo actos de corrupción porque ahora había dinero. Pero si el dinero se hubiera ido a las carreteras, pues se hubieran robado ese dinero. El problema no era del Seguro Popular, el problema era de la corrupción. Y como yo he dicho muchas veces, si yo tengo una empresa y encuentro que mi contador me está robando, lo que hago es correr al contador y meterlo a la cárcel, no cerrar la empresa. Entonces, justificar la desaparición de un mecanismo que había sido evaluado positivamente porque había algo de corrupción, me parece un contrasentido. Lo que había que hacer era combatir la corrupción y sí arreglar los problemas reales que tenía. Se acumulaban muchos problemas, cambiémosle el nombre, pero no quitemos un mecanismo de financiamiento que había probado tener la capacidad de movilizar recursos adicionales. Llevamos ya 2 presupuestos de este gobierno. El primero, de hecho, fue menos, ya en términos reales, o sea, ajustando por inflación, y este segundo apenas ajusta para la inflación. Entonces, no se puede estar prometiendo que todo va a ser gratis y al mismo tiempo tener demagógicamente una situación donde no hay el presupuesto. Tú dices que pues la eliminación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos puede dejar sin atención a miles de niños y adultos que padecen enfermedades graves de muy costoso tratamiento. Bueno, fíjate, Pascal, este es un tema que creo que el público es importante que entienda. El Seguro Popular por primera vez creó un mecanismo para financiar la atención de los padecimientos que llamamos de tercer nivel. Uh-huh. Los que requieren los padecimientos más complejos. ¿No? Sí. Uh-huh. Empezamos con el tratamiento del SIDA, que en México logró ya cobertura universal. Uh-huh. Seguimos con cáncer de niños, cáncer de mama, cáncer de cervicuterino, y cuidados intensivos neonatales. Prácticamente todos los problemas de niños quedaron de alta especialidad, como cáncer y cuidados intensivos, quedaron cubiertos. La nueva ley que reemplaza al Sistema de Protección Social en Salud, que es el nombre oficial del Seguro Popular, de hecho, lo único que compromete es lo que se llama primero y segundo nivel. Estamos hablando, esta sí es una medida neoliberal. La nueva, ya que se ha usado ese epíteto para descalificar los programas del pasado, lo que se aprobó en el Congreso es una medida de restricción de los derechos sociales de la gente. Había un mecanismo para financiar prácticamente sin desembolso en el momento de los servicios, todas estas intervenciones de tercer nivel o de alta especialidad, que era el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Y la ley no garantiza eso. La nueva ley que aprobó el Congreso el año pasado solamente se compromete al primer nivel, o sea, las clínicas y centros de salud, y el segundo nivel, que son los hospitales generales. Entonces, yo creo que es bien importante que la gente se dé cuenta que lo que se ha hecho es restringir sus derechos. Y se ha desmantelado un fondo que se había calculado actuarialmente con estudios súper cuidadosos como un fondo de reserva. Por eso es que cuando yo oigo que el presidente y otros dicen ni es seguro ni es popular, por supuesto que sí es seguro. Actuarialmente se creó un mecanismo para que la gente tuviera la cobertura financiera cuando experimenta un padecimiento de alto costo y complejidad. Y claro que era popular, es uno de los programas, o sea, el 85% de los afiliados al Seguro Popular estaban en los niveles más pobres de ingreso. Sí.
Entonces sí era seguro y sí era popular. Ahora ya no es seguro, ahora es inseguro, no es insabi, es inseguro, porque la gente no sabe qué es a lo que tiene derecho. Se le dice que es todo, pero de hecho la ley dice que es nada más el primero y el segundo nivel. Los hospitales tampoco saben. Entonces, entre una cosa y otra, están reintroduciendo las cuotas de recuperación, es decir, el pago en el momento de la atención. El presidente ha dicho que denuncien cuando se les cobra, pero es que la ley no garantiza el no cobro en servicios de alta especialidad. Tendría Y que se modificarse anunciaron, la ley entonces. pues sí, es que no es, el INSABI no es un sistema integral. Y el otro tema es que es una recentralización. Somos una república federal y sin embargo se ha recentralizado todo en un organismo federal que es el INSABI. Entonces hay gran confusión en los estados, nuevamente gran Sobre su nivel de incertidumbre. responsabilidad. Y tú dices que dentro de la OCDE pasaremos a ser el único país que hace eso. Sí, el presidente había anunciado cuando llegó que quería un sistema de salud como el de los países escandinavos, Canadá o Inglaterra. En todos esos países, la atención de primer y segundo nivel, o sea, los centros de salud y los hospitales generales, están descentralizados. No hay ningún país donde el gobierno nacional, centralmente, esté viendo si hay gasas en un centro de salud en la selva lacandona. Es inmanejable. Julio, Entonces, permíteme sí, hacer una breve pausa y regresamos para continuar esta conversación. claro que sí, Pascal, muchas Gracias. gracias. Estamos conversando con Julio Frenk, exsecretario de Salud. Julio, en tu libro dices que México vive un apartheid médico y esto pues es algo que va más allá de lo que ha ocurrido en este gobierno. Dices que somos un país en donde la atención médica depende de la ocupación. Si uno es asalariado tiene el IMSS, si uno trabaja para la burocracia tiene el ISSSTE y si uno no hace ninguna de esas dos cosas, pues está un poco en la indefinición. Y yo te preguntaría, ¿por qué incluso en el sexenio en que tú fuiste secretario de Salud y que se creó el Seguro Popular y en los sexenios subsecuentes no se pudo avanzar o no se quiso avanzar para un sistema verdaderamente universal como el que tú propones en tu libro? Bueno, justamente el Seguro Popular siempre lo planteamos como un primer paso. Y la idea fue que se desvinculara el acceso al aseguramiento público en salud, a tener un seguro público, de la posición ocupacional, porque eso es lo que define el corporativismo, donde el ejercicio de tus derechos depende de tu posición ocupacional. Esa es la definición de corporativismo. Y por eso digo que el último gran reducto es el sistema de salud. Entonces nosotros claramente, antes del Seguro Popular, había dos seguros públicos, uno para los asalariados del sector público de la economía, que es el ISSSTE, y otro para los asalariados del sector privado, la gente que trabaja en las empresas. Pero los no asalariados, que es como la mitad de la población, si la gente que trabaja por cuenta propia, los campesinos y también la gente que está desempleada, no tenía un seguro, estaba sujeto a la acción asistencial. Entonces creamos el seguro, le dimos ese nombre, para crear un seguro que ya desvinculara el acceso al aseguramiento público de la posición ocupacional. Y con esa reforma, México terminó con 3 seguros públicos, todavía divididos, pero al menos ya teníamos un sistema que cubría con alguna forma de aseguramiento casi al 90% de la gente. El siguiente paso era ya unificar esos seguros y que ya fuera un solo seguro, un seguro nacional de salud o un seguro universal de salud que cubría a todo el mundo independientemente de la posición ocupacional. A mí me dio tiempo de dar el primer paso. Sí. El segundo paso ha sido mucho más complejo porque el corporativismo está más enraizado. Y hay que recordar que los gobiernos, tanto en el que yo serví como ciertamente el siguiente, nunca tuvieron mayoría en el Congreso. Entonces, las estructuras corporativistas eran muy difíciles de vencer. Sí. Incluso la principal oposición al Seguro Popular vino del Seguro Social. Sí, incluso tú dices no, que no es sorprendente. Un diputado, digamos, representante del Seguro Social, era el principal promotor de recortar el presupuesto para el Seguro Popular. Sí, exactamente. Yo lo que hubiera esperado con el triunfo de Morena es que un partido que se presentaba como una alternativa diferente al viejo pasado corporativista del priismo,
hubiera podido dar este paso. Lo que este gobierno tuvo, y creo que todavía tiene la oportunidad histórica, en vez de haber hecho este paso para atrás, que es el INSABI, era sí haber creado, dar ese paso para crear un seguro o un sistema universal. En cambio, lo que se aprobó en el Congreso consagra nuevamente la división, porque dice, esto es para la gente que no tiene IMSS e ISSSTE. Entonces, pero en vez de equilibrarlo con el IMSS y el ISSSTE, que es lo que había logrado el Seguro Popular, ahora echan marcha para atrás. Lo que desmantelaron es un mecanismo en donde en el Seguro Popular se tomó literalmente, la misma redacción que tiene la ley del IMSS para establecer la obligación fiscal del Estado mexicano con la gente que tiene Seguro Popular. Y luego se hizo eso para el ISSSTE. Entonces, aunque todavía había 3 administraciones, desde el punto de vista financiero, la cosa más maravillosa que se logró es que sí se homologaron los 3 seguros públicos. Cuando cambiaron la ley, quitaron eso y volvieron otra vez a la gente que no tiene IMSS e ISSSTE, a la incertidumbre, a la discrecionalidad. Lo que hemos creado nosotros era la misma obligación para la gente no asalariada, que para la misma obligación fiscal del Estado para financiar la salud de la gente no asalariada que de la gente asalariada. Y ese es el paso que echaron para atrás. ¿Qué podría hacer ahora el gobierno? Porque evidentemente, digo, hemos visto los reportajes, las notas en los periódicos donde se han incrementado las cuotas para cumplir su ofrecimiento de que la atención médica en el país sea gratuita para todos. ¿Qué podría hacer el gobierno? Bueno, lo primero es que hay que aclarar a la gente, porque sí dice gratuita, es gratuita en el momento de uso. La gente es la que financia los servicios, no es el gobierno no tiene dinero, el gobierno nos cobra impuestos. Sí. Y somos nosotros o nos cobra las contribuciones a la seguridad social. Y es porque ya pagamos los impuestos o las contribuciones a la seguridad social que en el momento de usar los servicios, cuando nos enfermamos, no tenemos que pagar. Ese es el modelo correcto de financiar. Ahora, decir que es gratuito y que esto es un acto de generosidad es expropiarle a la gente su propio servicio, porque no es que sea gratuito para la gente, nosotros ya pagamos como ciudadanos. Sí. Entonces, ahí hay algo de demagogia y de clientelismo, crearle una deuda a la gente cuando es la gente misma la que pagó. Entonces, lo primero es que habría que aclarar que es, si usted no desembolsa en el momento del pago porque usted ya contribuyó con sus cuotas o con sus impuestos. Pero lo segundo es, bueno, en primer lugar tienen que afinar los mecanismos gerenciales, porque la otra cosa que ha pasado es con austeridad sin brújula, se han recortado programas, se ha sacado gente, se ha ido la gente más competente, hay un discurso anti-servicio público muy preocupante, como si todo el mundo fuera corrupto. Pues no, la mayoría de los funcionarios públicos no son corruptos, y la Secretaría de Salud tenía uno de los cuadros técnicos más competentes de toda la administración pública. La gente se está yendo, y en vez de eso lo que tenemos es gente que simplemente no tiene la capacidad técnica para manejar sistemas tan complejos. Y eso, por cierto, es otra forma de corrupción. Poner en cargos de importancia a gente que no tiene la capacidad técnica, pero que de todas maneras está cobrando un salario, aunque el salario haya sido recortado. Eso es una forma de corrupción. Entonces, recuperar la capacidad técnica, y sería también una cuestión, como tú dices, que los países en los que se inspira el modelo del presidente López Obrador, Dinamarca, Noruega, Suecia, Canadá, Reino Unido, gastan entre 10 y 11% de su Producto Interno Bruto en salud. ¿También sería algo a lo que habría que aspirar? Es absolutamente claro. Gracias al Seguro Popular, el presupuesto en salud creció hasta el 2015. En los últimos años de la administración del presidente Peña Nieto empezaron los recortes, y esta administración, que yo hubiera esperado que iba a recuperar el nivel ascendente de presupuesto, no lo ha hecho. El primer año hubo un recorte en términos reales y el segundo simplemente se compensó por inflación, o sea, hay un crecimiento cero. Entonces, no puede uno estar ofreciendo cosas y luego no asignar el presupuesto. Y la otra cosa es que tenemos que retomar la idea de que las reglas fiscales, la obligación fiscal del Estado es la misma, sea o no que la persona tiene un trabajo asalariado. Y eso es lo que los legisladores echaron para atrás con las reformas de ley. Se tiene que corregir eso, porque ahora
sí, por cada afiliado al IMSS y al ISSSTE, está claramente en ley lo que tiene que poner el gobierno. Sí. Y así estaba el Seguro Popular y eso es lo que se quitó. Entonces ahora hay incertidumbre, ahora sí es un inseguro, porque la gente está insegura, la gente que maneja los hospitales están inseguros, las autoridades estatales de salud están inseguras, nadie sabe cuáles son las responsabilidades fiscales del gobierno, cómo se van a cumplir esas obligaciones. Todo eso, a pesar de todos los defectos que tenía el Seguro Popular, se había logrado ya establecer y lo que se tenía que haber hecho era combatir la corrupción. Yo creo que todavía es tiempo de corregir el rumbo, está en sus principios. Un gobierno que tiene gran legitimidad, que tiene mayorías, podría hacerlo si dejamos a un lado la ideología y la idea de que todo lo que venía del pasado estaba mal. Pues Julio, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Reitero el título del libro que acabas de publicar y que presentaste en la Feria Internacional del Libro: Proteger a México, un enfoque integral para que el gobierno no nos falle. Te agradezco mucho, Julio, muy amable. Al contrario, muchas gracias a ti, Pascal, y muchas gracias al público por escucharme. Gracias, Julio Frenk, exsecretario de Salud y actual rector de la Universidad de Miami.